Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias de antemano por conectarse en este webinar que se está promocionando por Novis. Agradecemos profundamente su participación en este webinar que por esta ocasión le llamaremos Facturación 4.0. Antes que nada, nos permitimos presentarles un servidor, Esaú Iribe Ledón, mi colega Mercedes Ramírez Padilla, agradeciendo de antemano la invitación por parte del Grupo Novis para permitirnos mostrar un poquito de los avances que ha tenido la parte de la facturación 4.0, que como todos sabemos se ha estado modificando esta parte, la Secretaría de Administración, el SAT, para efectos de simplificar un poquito la recaudación en cuanto a los mecanismos, ¿no?, que tiene de fiscalización. Me voy a permitir iniciar con la presentación. Le voy a pedir a mi compañero Mercedes para que me dé la introducción del webinar y cualquier pregunta que se tenga, por favor, nos las pueden hacer llegar vía chat. Tendremos un espacio para resolverlas al final. Les pediría un poquito de paciencia en este caso, ¿no? Muchas gracias. Bueno, vamos a platicar sobre los nuevos requisitos e implicaciones de la facturación electrónica con la nueva versión 4.0. Adelante. Platiquemos sobre ellos. Para poder comentar sobre la facturación electrónica, tendríamos que irnos hacia dónde va la autoridad. La autoridad, a través de estos medios, que es el CFDI, el XML, como lo tratan ellos, el plan que lleva a ellos es fiscalizarlos de manera más eficiente y correcta en el cumplimiento de las obligaciones. Y para ello está haciendo uso del sistema contable a través de lo computacional. Bien, la versión 4.0 inició el 1 de enero del 2022. Su uso obligatorio va a ser a partir del 1 de julio de este año. Muy bien. En este periodo vamos a convivir con la versión 3.3 y la versión 4.0, mientras inicie la obligatoriedad el 1 de julio del 2022. Adelante. Los nuevos requisitos. Anteriormente, en la versión 3.3, los requisitos eran diferentes, por llamarlo así. La autoridad no tenía preocupación por el nombre, por el domicilio, únicamente tenía preocupación por el código postal y tanto como el RFC. Pero a la misma vez, la autoridad se ha dado cuenta que necesita más información para de una manera, fiscalizarnos de manera más oportuna y eficaz para ellos, ¿no? Por eso mismo, por esa razón, incrementó los requisitos y las obligaciones que debe tener la nueva facturación, que es el nombre, el régimen fiscal del emisor y el receptor. Muy bien, adelante. Requisitos de la facturación. La autoridad está validando la información que tiene en su base de datos contra la facturación que nosotros estemos emitiendo. ¿Qué significa? Que antes de timbrar el XML, la autoridad validará al 100% los datos que el emisor está poniendo o está capturando del receptor, los validará al 100% con los datos que ella tiene en su constancia de situación fiscal o en su registro federal de contribuyentes, ¿no? Y cuando tenga alguna inconsistencia en estos datos, no podrá ser timbrado el XML. Lo rechazará hasta que nosotros hagamos las correcciones pertinentes, ¿no?, en nuestra base de datos. Adelante. En el nombre, ¿qué es lo que ella solicita al momento de timbrar? Nombre correcto, tal como está en la constancia de situación fiscal. Y en el caso de las personas morales, únicamente, como el ejemplo está aquí, la Nacional de Negocios, sin SADCB, llegaría únicamente hasta la denominación. Y debe de ser exactamente como está plasmado en la constancia de situación fiscal.
si tiene mayúsculas, minúsculas, todo lo va a distinguir, ¿no? De tal manera que nuestra base de datos tendrá que ser de acuerdo a la constancia de situación fiscal de nuestros clientes. Yo creo que a estas alturas, que estamos ahorita en el mes de mayo, junio, muchos de nuestros clientes o muchos de nuestros proveedores ya iniciaron con esta labor de actualizar su base de datos, donde empezaron a solicitarle a sus clientes la constancia de situación fiscal. Y esta es la razón por ello. Adelante. Implicaciones prácticas. Obviamente para el emisor no tiene problema porque pues, su base de datos él la puede tomar inmediatamente de su constancia de situación fiscal. En el caso de nuestros clientes, nos empezarán a solicitarnos nuestra constancia de situación fiscal, como lo habíamos comentado anteriormente. El problema se agrava y se hace un poquito más complicado cuando las operaciones son al público en general. Cuando nuestros personal anda en la calle, anda haciendo compras, adquiriendo mercancía o haciendo algunos gastos por nuestra cuenta, tendrá que traer en lo que llamábamos antes la cédula fiscal, que antes la traíamos en el bolsillo, ahora a través de un PDF en nuestro teléfono, una copia de nuestra constancia de situación fiscal, porque si lo da verbalmente nuestro personal, podría no ser el correcto, podría omitir alguna letra, abreviaría el nombre, el RFC o el domicilio, de tal manera que tendría que traer una copia de nuestra constancia de situación fiscal para que nuestro proveedor, en el momento de hacer las operaciones, no recurrentes, sino de manera no cotidiana, proveedores distintos a los que nosotros tengamos relacionados, tendría que traer una constancia de situación para poder entregársela a la persona que está emitiendo y la copie de tal manera idéntica. Si no, va a tener problemas al momento de quererla timbrar. Adelante. En lo que respecta a los complementos de pagos, también hizo una modificación al respecto, debido a que antes el complemento de pago únicamente traía el importe pagado. Y como la autoridad está pretendiendo emitirnos en nuestros pagos provisionales el detalle ya de lo cobrado, anteriormente el complemento de pago, como estaba en la versión anterior, le era casi imposible a la autoridad. ¿Por qué era casi imposible? Porque el complemento de pago antes traía solo el importe. Y al traer solo el importe, muchas de las veces ese importe venía pegado con unas retenciones. En el caso de honorarios, venía pegado con ICR retenciones, IVA retenciones. En el caso de fletes, traía IVA retenido. En el caso de arrendamiento, también retenciones. Y entonces para la autoridad le resultaba complejo saber cuánto era el IVA efectivamente cobrado. Por eso ahora en el complemento de pago la autoridad está solicitando o metiendo como requisito, dime cuánto es el importe, cuánto es el importe de los IVA, del IVA y cuánto es el importe de los impuestos trasladados. Para yo de manera más eficaz en mis pagos provisionales, al momento que tú entres, yo ya tenga precargado la información. Porque nuestros pagos provisionales, a partir de este 2022, ya nos llevamos la sorpresa. ¿Qué significa? Que ya viene precargado mucha información y en ocasiones el SAT no nos permite modificarla. Y esa información, ¿de dónde la está tomando? Obviamente de la base de datos que nosotros le hacemos llegar vía CFDI. Adelante. Retenciones. A la misma vez que los complementos de pago los modificó, también modificó las constancias de retenciones, que son CFDI también. ¿Cuándo emitimos una constancia de retención? Cuando pagamos dividendos, CUFIN, cuando pagamos honorarios, arrendamientos. También la autoridad hizo unos cambios en las constancias de retenciones para ella también saber de qué utilidad provienen. Si son hablemos de
Dividendos, hay que acordarnos que los dividendos de a partir del 2013 para atrás no había retención del 10%. Del 2014 en adelante ya hay una retención del 10%. Entonces la autoridad, cuando nosotros hacíamos la constancia de pago de dividendos, no sabía si había importe de retención o no, o de qué año provenían. Entonces la autoridad por eso modificó las constancias de retenciones y de pago de dividendos, ¿no? Adelante. Recibo de nómina. Y no nomás quiere ella captar y tener la información únicamente de nuestros proveedores y de nuestros clientes. También quiere tener a la mano la información de nuestros trabajadores. ¿A qué vamos con esto? Que la autoridad ahora, a 2022, pretende que al momento de que nosotros timbremos nuestra nómina, va a validar también la información de nuestros trabajadores en cuestión de domicilio y nombre. A partir de este mes, pues nuestros trabajadores, ¿qué tendrán que hacer o qué tendremos que hacer? Tendremos que solicitarle a los trabajadores que nos hagan llegar su constancia de situación fiscal. También para nosotros, de esa manera, capturar en nuestra base de datos de nómina los datos correctos. Porque hay que acordarnos que cuando años para atrás dábamos dado de alta a los trabajadores a través de la página del SAT, el SAT en aquel tiempo, a los trabajadores que nosotros dimos de alta, el domicilio que les puso, que les anotó en su constancia, era el domicilio de la empresa, hasta también la actividad de la empresa. Entonces, muchos trabajadores que no hicieron modificaciones o que no actualizaron su base de datos, obviamente tienen el domicilio de un patrón anterior que hayan tenido. Inclusive la actividad también se les puso la de sus patrones, ¿no? Indebidamente la autoridad, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el trabajador? Si el trabajador no está en ese domicilio, obviamente tiene que hacerle una modificación a su constancia. En vía de mientras, nosotros tendremos que anotar los domicilios y los datos tal como aparezcan en la constancia de situación fiscal del trabajador, aunque estén incorrectos, ¿no? Ahí tendría que el trabajador hacer la labor ya personal de hacer sus cambios en la constancia o en su base de datos. Adelante. Cancelaciones. También tuvo las modificaciones en las cancelaciones. ¿Por qué? Porque el SAT se empezó a dar cuenta que tenía problemas al momento de fiscalizarlos. ¿Qué sucedía que el SAT al momento de fiscalizarlos? Llegaba el SAT, por poner un ejemplo, 2022 y estaba revisando 2019 y descubría que había diferencias en los ingresos declarados contra los ingresos timbrados y resulta que esas diferencias eran CFDI no cancelados. Entonces la autoridad se empezó a dar cuenta, entonces dijo, voy a corregir esa situación, voy a impedir que cuando yo llegue, ya sea lo que hay en mi base de datos, sea la correcta y esté de acuerdo a lo que el contribuyente declaró. ¿Cómo está tratando de hacerlo el SAT? Bien, puso motivos ahora de cancelación, dice, bueno, me vas a decir por qué las razones estás cancelando. Ya no vas a cancelar sin razón, ¿no? Y nos da 4 razones de cancelación. El primero es comprobante emitido con errores con relación. ¿Qué significa? Que un comprobante que yo emita, que tenga un error en cualquier concepto, puedo cancelarlo, pero tengo que relacionar el nuevo comprobante. El segundo es comprobante emitido con errores sin relación. Esto es una cancelación directa porque el CFDI tiene errores, ¿no? El tercero es no se llevó a cabo la operación y el 4 es las operaciones nominativas relacionadas en la factura global. Ahorita vamos a ver independientemente cada una de ellas. Adelante. Con clave 01, comprobante emitido con errores con relación. Este implica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario o cualquier otro dato y va a ser sustituido por uno nuevo.
¿Qué significa con esto? Que nosotros cuando hagamos este tipo de cancelaciones, el nuevo comprobante sustituye al anterior y ya no va a ser acumulable en nuestro pago provisional, porque obviamente el anterior que estamos cancelando ya fue acumulado en un pago provisional anterior. Entonces, esto es cuando el comprobante salta de un mes a otro y nuestro pago provisional ya fue efectuado, ¿no? Con clave número 2, comprobante emitido con errores sin relación. Esto se usa cuando la factura generada contiene un error, o también igual, en la clave de producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, pero no va a ser generada nuevamente. Fue una cancelación total, ¿no? Adelante. El comprobante número, perdón, la clave número 3 sería, se implica cuando una factura o una operación no se concreta. O sea, aquí no va a haber, no hubo error, únicamente no se llevó a cabo la operación. Con estas tres, el SAT identificará y cuestionará al momento de revisarnos los motivos de la cancelación. No lo está haciendo, pareciera que el 3, la clave 3 y la clave 2 tienen cierto parecido, pero para efecto fiscal son diferentes, ¿no? En un momento de una revisión. Y el número 4, una operación nominativa relacionada a una factura global. ¿Qué sucede en esto? Que cuando nosotros hacemos nuestra factura global, fin de día, fin de semana o fin de mes, que hacemos nuestra factura global, y al momento de hacer nuestra factura global, posterior a elaborarla, llega un cliente con su factura individual, con una factura que nosotros le dimos que era público en general, o un ticket, ¿verdad? Queriendo documentarla, facturarla. Esto implicaría, para no duplicar nuestra venta, implicaría cancelar la factura global, sacar al cliente de la factura global, hacerle la factura global individual al cliente y refacturar obviamente la nueva factura global, ¿no? Eso sería la razón para la clave número 4, ¿no? Y los periodos de cancelación, evitando las prácticas en las revisiones de auditoría. ¿Cuáles prácticas? Las que comentamos hace ratito. La práctica de que, bueno, es que ¿sabes qué, autoridad? Sí tengo diferencias entre lo declarado con la base de datos que tú tienes de CFDI emitidos. Sí tengo diferencias, pero fíjate que son facturas que cancelé, pero no se cancelaron. Bueno, evitando esas prácticas, la autoridad nos dio un plazo límite para cancelación, y el plazo límite de cancelaciones es la fecha la de declaración anual, 31 de diciembre. 31 de diciembre. Apenas ayer, sí. En el anteproyecto de la resolución miscelánea, actualizaron la fecha, sí. Y lo están enviando hasta el 31 de diciembre. ¿Qué señal nos da la autoridad con esto? Que seguramente van a haber modificaciones adicionales a este tema del 4.0, ¿no? Precisamente por todos estos cambios que se vienen. Sí. Bien, adelante. Otras modificaciones en materia de CFDI. ¿Qué significa? Que obviamente el SAT va a sacar nuevos catálogos, los catálogos de cancelaciones que no existían anteriormente al 2021, va a sacar las reglas de validación, se añade un atributo del sector primario para la autofactura. Como verán, el sector primario tiene la facilidad de autofacturarse adquisiciones de materia, perdón, de mercancía cuando es de primera mano. El complemento de pago por cuenta de terceros ya no existe, se añade como a nivel concepto, o sea, no se eleva a complemento, y se incluye la información de los comprobantes globales que se emitirán los contribuyentes del nuevo régimen de confianza. Antes no había ese régimen en el catálogo, ahora ya lo sacó, ¿no? El nuevo régimen de simplificado de confianza. Esas son las actualizaciones o las modificaciones que hará en los catálogos que ya conocíamos al 221. Adelante.
Ventajas, obviamente las ventajas en las modificaciones todas son para nuestro aliado que es el SAT, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener de una manera más eficiente la fiscalización, mayor control, perdón, mayor control al momento de la recaudación. Pretende el SAT, le está apostando a lo informático. Le está apostando a lo informático de tal manera que nuestros pagos provisionales pretende mandárnoslos ya precargados para no ser modificados por parte de nosotros. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Tener mucho cuidado al momento de nosotros facturar, validar que efectivamente nuestros comprobantes que estamos cancelando hayan sido cancelados oportunamente. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando nosotros en nuestro sistema de facturación que estemos usando, cuando mandamos cancelar una facturación, en ocasiones hay una interrupción entre el PAC y el SAT. Una interrupción puede ser el internet falló, la página no estaba disponible, o mi sistema no estaba en línea, de tal manera que en nuestro sistema de facturación puede nuestro comprobante aparecer en el estatus cancelado, pero el SAT no recibió la señal y el SAT lo tiene todavía vigente. ¿Qué sucede? Entonces, la recomendación es: cancelo uno de mi sistema, verifico el estatus y si es necesario, bajo el acuse de cancelación. ¿Por qué? Porque ya ha sucedido que en nuestro sistema de facturación hay una interrupción entre nuestro PAC y el SAT y el comprobante queda en estatus vigente. Hasta ahí vamos claros, ¿no? ¿Hacia dónde va el SAT también? Hay que acordarnos de años para atrás, 4 años, cuando el SAT hizo la reforma y dijo, ¿sabes qué? Contribuyente, te voy a mandar preliquidaciones. No se ha animado el SAT a mandar esa preliquidación de diferencias. ¿Por qué? Porque aún su sistema informático tiene fallas e inconsistencias. No tiene claro todavía la información y no la tiene completa. Por eso ha ido lento dando las modificaciones, pero nos lleva de la mano a que próximamente sí emita liquidaciones y de manera certera. Ahorita no se atreve a emitir liquidaciones. ¿Y qué es lo que hace el SAT? Bueno, mando invitaciones. Oye, fíjate que en mi base de datos, tus retenciones que tienes en meses de enero, febrero de estos años, no coincide con las que me pagaste. Te mando una invitación. Fíjate que tus deducciones no coinciden con las que tú me declaraste. Y el SAT no nomás manda diferencia en ingresos, también manda diferencia en deducciones, ¿no? ¿A qué me refiero con diferencia en deducciones? Si el SAT tiene una base de datos de CFDI con deducciones mayores a las que nosotros determinamos en nuestra declaración, también el SAT nos manda una invitación por deducciones mayores en su base de datos. Por eso es bien importante que nuestros proveedores cancelen también las operaciones que nosotros no concretamos con ellos o que no fueron pagadas o que no fueron registradas. Es bien importante. También, ¿qué se vuelve importante? Se vuelve importante en este resumen que estamos haciendo el uso del CFDI. ¿A qué me refiero con el uso del CFDI? Que hay que diferenciar bien cuando sea una compra, un gasto o una adquisición de un activo fijo. Porque si no distinguimos en los CFDI el uso y a un activo le ponemos gastos en general, para el SAT en su base de datos es una deducción. Entonces, la base de datos del SAT va a tener más deducciones que la que nosotros vamos a tener en nuestra declaración anual. Entonces, por eso es bien importante y se vuelve bien importante que estemos cotejando tanto las canceladas como las recibidas por parte de nosotros en la base de datos del SAT y que estén contabilizadas, y si no, solicitar la cancelación.
Porque es común que muchos empresarios anden en la calle, anden en la calle y soliciten de los comprobantes de un gasto o de una adquisición que ellos hayan efectuado, que la paguen con su tarjeta y que no lo hagan llegar a contabilidad. Todo esto va a generar parte de las diferencias de las deducciones que el SAT puede tener en su base de datos con la registrada, ¿no? O sea, se vuelve muy importante los CFDI, una validación o una compulsa entre lo que hay en la base de datos con nuestro registrado. Que también se vuelve importante cuando ponemos el método de pago y la forma de pago. El PPD y el PUE se vuelve bien importante. ¿Por qué? Porque juega para el IVA. Acordemos que el IVA es a flujo. Y si yo a un PPD le estoy poniendo un PUE, para el SAT ya lo cobré. Entonces va a venir en mi declaración como un IVA ya cobrado o como una deducción ya pagada. Y resulta que le pusieron PUE y no lo pagué o no me lo pagaron y ya estoy pagando por él. Entonces tengo que solicitar la cancelación. Y si brinca de un mes a otro, se vuelve un problema para el efecto del pago provisional. Entonces, todas esas ventajas que el SAT tiene para fiscalizarnos se vuelven una responsabilidad o una obligación administrativa para nosotros en la cuestión, en la manera de nosotros de declarar. Bien. No sé si hay alguna comentario y duda que quisieran hacer viva voz o leemos también los chats. Por ahí tenemos unas preguntas. A ver. Dice aquí, cuando un cliente me paga una parte por transferencia y el resto le hago una compensación en el nodo del complemento de pago, dice, que corresponde a la compensación, ¿se debe poner que no es objeto de impuesto? ¿Es correcto? Bien, aquí yo estoy entendiendo si un cliente me paga por parte de transferencia y el resto lo paga por una compensación. Ok, si la operación que derivó el pago de la transferencia, la operación fue grabada para IVA, independientemente si me la pagó con compensación, si me la pagó con dación en pago, si me la pagó con transferencia, si me la pagó con cheque, la operación es la que genera el IVA, no la forma de pago. Okay. Dice, ¿qué pasa si tiene PPD, pero paga un mes después? ¿Está bien si se considera como tal? Ok, el PPD acordamos que es pago parcialidades indefinidas. Y obviamente puede pagármelo posteriormente a la fecha de emisión, un mes después, 2 meses después o indefinidamente, ¿no? Pero lo que sí es importante es el complemento de pago que se le tendría que hacer en el momento del pago, ¿no? Luego dice también, ¿qué pasará con las facturas 3.3 que queden pendientes de cobro y ya estamos en el 1 de julio? ¿Esas facturas se cancelan y se vuelven a hacer el 4.0? Ok, si yo tengo una factura 3.3 y está pendiente de cobro, obviamente tiene forma PPD, ¿ok? Y si posterior ya entró en vigencia la 4.0, ¿qué significa? Que únicamente lo que voy a hacer es el complemento de pago, ¿no? No tiene problema una versión para el complemento de pago con la otra, ¿no? No ocupa cancelar la factura para generar una nueva. Por aquí nos dicen también, en el caso de arrendamiento, dice, no amueblado, se pone que no es objeto de impuesto. Obviamente que el arrendamiento de casa habitación no es sujeto de impuestos, no. Es sujeto, pero es a la tasa perdón, es exento, pero es solo para el caso de IVA, ¿no? El arrendamiento siempre está grabado para renta, solamente la excepción es para IVA, ¿no? Dice, ¿qué pasa si emitió una factura a mediados de mes con PPD
y antes de que se acabe el mes me la paga. Únicamente puedo emitir el complemento de pago o la tendría que cancelar y cambiar a PUE. Ahí ya es decisión de la persona, ¿no? Yo diría que en vez de cancelar, yo la recomendación al del PUE, si ya la generaste, no le vería yo caso que un PPD para cancelarla y generar un PUE si está dentro del mismo mes. Yo me iría por generar el complemento de pago, ¿no? Dice también aquí, dice, ¿lo nuevo de objeto de impuesto es solo para los complementos de pago o también para las facturas? Obviamente es para el complemento de pago, porque las facturas de hecho ya traían los impuestos trasladados y retenidos. El complemento de pago no lo traía. Por eso lo está añadiendo en el complemento de pago. ¿Para qué? Como lo platicamos, para la manera más eficaz de ponernos el IVA en nuestros pagos provisionales. Nos dice Laura Castro, ¿cómo irá la razón social de una persona moral si es con SADCB o simplemente el nombre completo? Es hasta el nombre nada más, es sin SADCB, ¿no? Es solamente el nombre. Dice también Karen Mendoza, dice, ¿puedo generar una factura en PUE y su pago días después dentro del mismo mes? Oh, ahí se no. ¿Puedo generar, dice, una factura en PUE Ok. y su pago días posterior? Sí, hay que acordarnos que hay una facilidad en los PUE que nos da 10 días después de cerrado el mes para que el PUE sea pagado. Pues. Nomás ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque la autoridad, en caso de revisiones, la autoridad más se va al estado de cuenta y si tenemos el PUE en febrero y el depósito fue el día 2 de marzo, en ocasiones el auditor se pone medio complicado para entender esa situación, ¿no? Y lo quiere acumular en la fecha de depósito. Ok. Dice, ¿qué pasa si me aparece el estatus de no cancelable? Dice. Sí. Hay que acordarnos que el no cancelable, cuando la autoridad me pone un no cancelable en su estatus, cuando el documento que pretendo cancelar tiene un documento relacionado. Una factura con un documento relacionado es no cancelar. Dicen, habían comentado que la opción por definir iba a desaparecer. ¿Esto es cierto? Dice. No recuerdo si es para forma de pago o en el campo de uso de CFDI. No es algo que vaya a suceder, ¿no? Porque el SAT, el PPD, le pone por definir porque realmente no sabemos cuál va a ser la manera correcta en que me va a pagar el cliente. Porque podemos ponerle PPD y en aquellos entonces le poníamos PPD y transferencia, pero de final de cuentas el cliente me daba un cheque y ya no era igual. Entonces el SAT ya no hay combinaciones PPD con una forma de pago que digamos transferencia, cheque, no puede haber, pues. Y no va a desaparecer. Dice, aquí hablando sobre los CFDI con errores en el régimen, tengo un caso, dice, en el cual me metieron un CFDI con un régimen equivocado. El SAT me hace la invitación para que haga el entero de ISR por servicios profesionales, pero en realidad el ISR correcto es por ISR por interés, el que yo pagué. Yo podría solicitar la cancelación de esos CFDI y aclarar que el CFDI es erróneo. Son comprobantes del 2019, 2020, nos señala Enrique. Sí, claro que sí puedes solicitar la cancelación. Y si tu emisor tiene alguna discrepancia contigo en la cancelación, existe un procedimiento en la página del SAT que se llama el SAT como conciliador, donde tendrías que entrar a través del buzón tributario y presentar tu caso. Y el SAT, con ese caso, el SAT, ¿qué es lo que hace? Invita o trae al emisor y llegan a un acuerdo. Pues el SAT es el conciliador en ambas partes, ¿no? Pero sí hay un procedimiento. Y si está incorrecto, obviamente, tienes que solicitar la cancelación. Invita al SAT en caso de que tu emisor no quiera corregir la situación.
Nos dice Rosaura Torres, dice, las cancelaciones de CFDI de anticipo, notas de crédito y complementos de pago siguen la misma regla de cancelación de las facturas, o sea, sustitución con la clave 04 y elegir el motivo de cancelación. Cuando hablamos de cancelaciones de CFDI, cuando estamos hablando de CFDI, hablamos en conjunto de todos los CFDI. O sea, no hablamos específicamente de una factura. Acordemos que el tema de factura, el concepto de factura ya no existe como tal, ¿no? Sino existe el CFDI. Y el CFDI hay de traslado, hay CFDI de egresos, o sea, de complementos. No hay el título, pues el título, nosotros nos seguimos quedando con, es que esta es factura, esta es nota de crédito. Al SAT todos son CFDI, ¿no? Y tiene el mismo tratamiento. Dice, si la factura no cancelable con documento relacionado se desea cancelar porque ya está generado una sustitución, pero anteriormente el cliente rechazó, ¿no serán duplicados los impuestos? Voy a tratar de entender. Si la factura no cancelable con documento relacionado se desea cancelar, bueno, una factura no cancelable con documento relacionado, ¿cuál sería el procedimiento idóneo, por llamarlo así, ¿no? La recomendación sería, primero, cancela el documento que lo está relacionando. ¿Y qué documento puede tener relacionado una factura? Puede tener un complemento de pago, puede tener un complemento de carta aporte, puede tener un complemento de terceros. Entonces, primero hay que cancelar el documento relacionado. Y una vez cancelado el documento relacionado, procedes a la cancelación de la factura. Y una vez cancelado, estamos hablando ahorita de la versión 3.3, ¿no? Ese sería el proceso, ¿no? Si estaríamos hablando de la versión 4.0, lo primero sería, obviamente también, cancelar primero el complemento de pago. Y luego generar la factura que la va a sustituir, relacionar la factura que voy a cancelar. Después de generar la factura que lo voy a sustituir, ahora sí, cancelo la factura por el motivo 01, cancelación con sustitución. Eso sería el camino, ¿no? Pero el primer camino en ambas partes es cancelar el tipo de relación que tenga. Porque puede ser, como les comento, puede ser complemento de pago, puede ser de traslado, puede ser carta aporte, pago de terceros. Todos esos documentos pueden tener relación con una factura. Si quisiera alguien hacer la pregunta, con mucho gusto, si levantan la mano, por favor, y adelante. Mientras seguimos leyendo el chat de las preguntas que nos señalaron aquí, ¿no? Con mucho gusto poder intervenir. Dice también Daisy Olivas, dice, si un cliente tiene varias sucursales y quiere facturar con domicilio, que no es el fiscal, pero estos domicilios o esos domicilios están registrados en el SAT, la factura no se me timbrará, ¿qué puedo hacer? En la cuestión de sucursales, el SAT va a validar tu domicilio fiscal. Y hay que acordarnos que domicilio fiscal solo tenemos uno. Los otros son tipo establecimiento. Los otros domicilios que tengo en diferentes partes son, si nos vamos al aviso de actualizaciones donde existe la apertura de establecimiento y te vas al apartado donde dice domicilio, te va a decir tipo de domicilio, establecimiento, ¿no? Porque el domicilio fiscal solo está en la constancia. ¿Cuál sería la sugerencia? Si quisieras que tu domicilio de establecimiento apareciera en tu factura, o ¿cómo llamarle? En tu PDF, perdón, sería a nivel formato, pues, más no sería el que validaría el SAT. Vamos a darle la voz a un participante aquí. Adelante, Luna. La pregunta es la siguiente. Si yo emití una factura
con PUE, pensando que me la iban a pagar, que me la van a pagar este mes. Pero si no me la pagan, ¿qué sucede? ¿Con qué clave tengo que cancelarla? Ok, si estamos hablando de la versión 4.0 y la vas a sustituir, estamos hablando con la clave 1, porque tú tienes un error en la forma que habías elegido y la vas a sustituir, ¿no? Y el camino de sustituirla es, primero genero la factura, la relaciono a la que voy a cancelar y luego cancelo la primerita y elijo el motivo 01 y me va a pedir cuál la está sustituyendo, el UID, y le voy a poner, se le debe de anotar la nueva factura, pues. Ok, si la hice con la versión 3.3. Sí. Si la hiciste con la versión 3.3, el procedimiento cambia. ¿Ok? Primero es cancelarla y luego sustituirla. Correcto. Era distinto la versión, el procedimiento. Sí, sí. Anteriormente era primero cancelar y luego sustituir. Ahora con la Exactamente. versión 4.0 es a la inversa. Primero Sí, se a hace la la inversa. factura sustituyendo a la que se va a cancelar. Sí, Correcto. Ok. Muchas gracias. adelante. Lilia Margarita, ¿quiere hacer un comentario, una duda? Está acá arriba a la izquierda, la superior izquierda. Esa, ellas. Ahí vamos a darle la voz. Adelante, Lilia. Margarita. ¿Quién más tienes por aquí? Adelante, Ranger. Listo. Te escuchamos. Sí, adelante, los escuchamos. Ranger, ¿verdad? Ranger, sí. Buenas tardes, Irán. Buenas tardes, adelante. Le escuchamos. ¿Puedo hacer una pregunta? Gracias. Ahorita mencionaban que para cancelar facturas, si la versión es 4.0, si la factura está emitida por la versión 4.0, tenemos que seguir el procedimiento de cancelación que está estipulado ahorita. Primero, Sí. emite la factura nueva y luego las relaciones. Sí. Pero si son emitidas en la versión 3.3, utilizaría el método anterior, que cancelo y luego lo sustituyo. ¿Dónde viene ese fundamento? Si te vas al anexo 20 de la guía, ahí es donde nos marca, ¿no? Yo tengo una duda porque yo traigo un detalle, traigo facturas de ejercicios anteriores, las cuales no han sido pagadas y requiero emitir las facturas, tengo que sustituirla con fecha actual. Entonces, si esta factura es del 2018, tengo que sustituirla ahorita en 2022. Sí. Entonces, ¿tendría que hacer este procedimiento, no pegarme al nuevo método de cancelación? Sí, es correcto. El problema ahí sería, María Leticia, que si esas facturas que pretendes cancelar ahorita en el 2022, que esos... No lo voy a cancelar, las voy a sustituir, perdón. Sí, si las vas a sustituir, estoy de acuerdo, pero las vas a cancelar. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Ok. ¿Sí? Para el SAT le van a aparecer canceladas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, es correcto. Sí. Muy bien. ¿Qué tendrías que hacer? Sacó un procedimiento el SAT, dice, cualquier factura que tú quieras cancelar de años pasados, tienes que hacer este procedimiento para no caer en las causales del 29 y las infracciones. ¿Ok? ¿Qué te dice? Las que canceles tienes que irte al ejercicio, corregir tu declaración anual para que quites los ingresos. Y eso yo lo veo peligroso. ¿Por qué? Porque habilito otra vez la cuenta de los 5 años. Acuérdate que la prescripción empieza 5 años desde la última declaración presentada.
Entonces, si yo modifico la declaración, en este año empiezan mis 5 años otra vez. Hay que evaluar ahí. Sí. Tendrías que ver cuánto es el monto de las facturas que vas a cancelar y si vale la pena, ¿no? Porque habilitar 2018 ya está próximo a vencer, te quedan 2 años. No sé si estamos claros, ¿no? Ok. Mira, aquí el tema de lo que está comentando, no tendría yo por qué modificar la declaración, en su caso la mensual ni la anual, porque yo reconocí correctamente los ingresos en los ejercicios en los que corresponde. Ahorita lo que estoy haciendo es darle a mi cliente su factura para que la pueda reconocer, pero yo sí reconocí mis ingresos y y pagué mis impuestos en esos ejercicios. Yo no tendría por qué modificar mi declaración. Sí, le entiendo el concepto y le entiendo el comentario. Lo que pasa que la autoridad, para efectos de compulsa y para efectos de verificar, la autoridad va a tomar como ingresos los que estén vigentes y le va a mandar una invitación porque sus ingresos difieren con los que la autoridad tenga en ese momento. No sé si quieres preguntar. Sí, de hecho, pudieras tener los mismos ingresos. Dices tú, oye, yo ya declaré mis ingresos y no voy a modificar mis ingresos acumulables del 2018. Solamente voy a sustituir la factura para que me la pague el cliente. Sí, estamos de acuerdo. Tal vez no vas a tener una afectación en cuanto a incrementar tus ingresos, ¿no? Para efecto de la autoridad. Pero el ejemplo que te ponemos aquí es que vas a abrir un ejercicio fiscal que ya está a punto de prescribir. Ese es el punto que queremos que se evalúe antes de hacer una cancelación de un ejercicio de 2018, ¿no? Pero estamos de acuerdo contigo, si ese ingreso ya lo acumulaste, pues no vas a pagar de más. Lo que estamos considerando es que vas a abrir un ejercicio que está a punto de prescribir. Pues es que aquí sí vale la pena Tiene que evaluarlo, exactamente. Se tiene que evaluar. Tranquilo. Exactamente, tiene que evaluar. Gracias, muy amable. Sí, adelante. Todavía tenemos. Sí. Dice también aquí, vamos a leer una pregunta por acá. Dice las notas de crédito, bueno, las notas de crédito, ¿en qué situaciones se pueden utilizar? Dice. Sí. Hay que acordarnos que las notas de crédito ahorita tienen 3 usos, por llamarlo así, ¿no? Tienen uno para disminuir el valor de una factura cuando es una bonificación y no afecta inventarios. Y la nota de crédito también es por devolución. Esa obviamente le pega al inventario y le pega al valor de la factura. Y también la nota de crédito tiene un uso adicional que es por el tema de aplicación de anticipo. Porque en el tema de aplicación de anticipos, en el anexo, en la guía del anexo, menciona que hay 2 maneras de aplicar el anticipo. Uno directo a la factura y otro es a través de una nota de crédito. Muchos de los clientes no les agrada la aplicación directa a la factura porque le disminuye el valor a la factura y no es de sus agrado, ¿no? Por eso muchas personas eligen la aplicación de la nota de crédito para la aplicación del anticipo, ¿no? Esos son los usos que le puedes dar a la nota de crédito, ¿no? Pero la nota de crédito de ninguna manera se debe de usar para la cancelación de una factura. Ok. Dice por aquí también, Ruth, que también tiene la mano levantada, dice, si en mi constancia de situación fiscal tengo el 80% de régimen de actividad empresarial y el 20% como régimen de ingresos por dividendos, entre paréntesis socios, pero también estoy en nómina, entiendo que debo de hacer un incremento de actividades como asalariado, pero ¿en qué porcentaje sería? El porcentaje sí, ahí Depende del ingreso. Depende del ingreso, ¿no? Porque tienes que evaluar tu última declaración anual, por llamarlo así. Me voy a ir a la 2021, perdón. Ya la presenté. Determino cuánto fue mi total de ingresos. Cuánto por salarios, cuánto por acción, por dividendos y cuánto por actividad empresarial. Y ya saco una regla de 3 para determinar el porcentaje. Y de esa misma manera, pues hago
la actualización en mi constancia, ¿no? Hay que acordarnos que la constancia solo hay una actividad preponderante, ¿no? Que es la que tiene mayor ingreso. Le vamos a dar la voz a Jorge Nieto, si está por ahí. Adelante, Jorge. ¿No? Bueno, Ok. ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Adelante. Hola, buenas tardes. Disculpe, Buenas. dos preguntas. La primera, si el me da la opción de cancelar un comprobante dentro de las 24 horas sea de 1,000 pesos, ¿con qué clave? Si emití uno y estoy clave de Disculpa, Raquel. Se corta un poquito la pregunta, si nos puedes ayudar, por favor. ¿Me escuchan? Sí. O sea, el SAT me dice que puedo cancelar un CFDI dentro de las 24 horas después de haberlo emitido. Si emití uno, pero me salió un error en la dirección, ¿qué quiere que yo se vuelva a emitir? Pero estoy dentro de las 24 horas, ¿con qué clave debo cancelarla? Muy bien. Ya el SAT no habla de horas, ¿no? Habla al día siguiente. O sea, ya puedes, si la emito ahorita, no es que tenga 24 horas, ¿no? Y la puedo emitir hasta mañana, otra vez hasta las 6 de la tarde. No, ya el SAT habla de día, ¿no? Al día siguiente. Muy bien. Si la emitiste hoy y la pretendes cancelar porque tienes un error, ¿va? No, ahí la única diferencia es que no ocupas la autorización del receptor, porque por el plazo de tiempo de la emisión. Pero sí, si es por un error, tiene que ser por la clave 01, si es que la vas a sustituir, ¿no? Ahí la única ventaja es que no ocupas la autorización del receptor por el tiempo. Ok, entonces sería con 01. Sí, si vas a sustituirla, ¿no? Y estás en la versión 4. Sí, en versión 4. Sí. Perdón, y la otra era, en el caso de los RFCs, o sea, el 4.0 va a validar nombre y va a validar RFC. Sí, y domicilio. Y domicilio. ¿Qué sucede en el caso de las personas que solicitan RFC? Casi no se escucha. Quiero entender que la pregunta es, ¿y qué sucedería con los extranjeros que no tienen RFC, pero quieren que la factura salga a su nombre? Así es. Hay que acordarnos que el extranjero, para las facturas que nosotros le emitimos a los extranjeros y sale a su nombre, hay que acordarnos que el SAT, el RFC que va a validar es el genérico. ¿Ok? En ese caso, el SAT no tiene con qué validar el domicilio, porque no está en su base de datos. El único que te va a validar es el RFC genérico. Gracias. Ok. Demos la voz a Rosalina Chamorro. ¿Sigue ahí? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Recibí una invitación del SAT porque en mi declaración 2021 hay incongruencia en mis ingresos. Es por una factura emitida en enero 2021 por el ingreso recibido en diciembre 2020. La factura la emití en la versión 3.3, pero la diferencia o el error está en que la emití como PUE. Sí. Ahora quise sustituir la factura, pero primero generé la nueva factura y ya el SAT no me dejó cancelar. Bueno, generé la nueva factura relacionándola con con la factura anterior. Sí. Y la factura anterior ya no me deja cancelarla. No, sí, es que está en estatus no cancelable. No cancelable. ¿No? Sí, Sí. es porque estás en la versión 3.3 y hay que acordarnos que la versión 3.3 es diferente el proceso de cancelación. Primero hubiéramos cancelado
y luego relacionados. Ahí el proceso vas a tener que rehacer otra vez todo, vas a tener que volver a cancelar la nueva que acabas de hacer, ¿verdad? Y luego cancelar la anterior y volverla a hacer. No sé Generé si- de la nueva factura, la que generé para sustituir la anterior, también le generé un complemento de pago. Entonces, primero el complemento, luego la factura, luego la anterior, luego facturo y luego complemento. Sí, si estás en la 3.3, ¿no? Correcto, sí. Ahora, como les dije, fue por una invitación del SAT por la diferencia de ingresos. Sí. Pero como el pago lo recibí en diciembre 2020, Sí. se declaró en la declaración mensual Del y en la 2020. anual 2020. Correcto. Bien. Entonces, a la hora de hacer estos, de lo que me acaban de ayudar a resolver, tendré también que hacer una declaración complementaria. Mira, en este caso que platicas, el procedimiento primero tendría que haber sido, ¿no? Si yo recibí el pago en el 2020 y no le hice factura, yo lo debía de haber declarado como un anticipo. O sea, un Así se anticipo. declaró. Ok, si lo declaraste como anticipo, tú ya acumulaste el ingreso allá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Sí. Entonces tu factura en el 2020 la haces y cancelas el anticipo. Y cuando llegas a tu declaración anual, acuérdate que hay una conciliación contable fiscal, donde dice tus ventas más tus anticipos, menos tus anticipos de saldo inicial, ahí le restas el anticipo que declaraste en el 2020 y ya no lo acumulas dos veces. Sí. Así debería ser, pero sí deberías de haber acumulado el monto total de las ventas, de los facturados, perdón. Sí, así se realizó. Sí. Pero el SAT me hizo la invitación porque en el 2021 está la diferencia de ingresos, pero fue porque la factura se emitió mal. Sí. Si hago lo que ya resolvimos de las facturas, Sí. ¿cómo le contesto al SAT? ¿O cómo le hago saber al SAT? ¿O con qué le hago saber al SAT de que fue declarada como anticipo en el 2020 y Sí. en el 2021 se... Sí, muy bien. Yo te diría, lo que me platicaste es el inicio de facturar otra vez, yo te diría no lo hagas, cancela todo lo que tenías, ¿ok? Y no canceles la factura que hiciste en el 2020. Hazle la aclaración a través de un papel de trabajo y a través de tu conciliación contable fiscal que hiciste en el 2020 y en el 2021, donde le dices, sí, efectivamente, ¿no? Este ingreso lo recibí, lo acumulé como anticipo en el 2020 y en el 2020 efectivamente como yo ya te lo pagué y la ley me permite deducir anticipos ya acumulados, por eso no lo estoy acumulando. Yo te diría que lo hicieras. Yo no facturaría nada. Esa sería la recomendación. Ok, entonces ahorita que ya lo hice por darle una respuesta al SAT, Sí. cancelo el complemento, cancelo la nueva factura, Sí. lo dejo así. Sí. Y le hago la aclaración con hojas Sí. de trabajo, papel de trabajo. Sí, el mismo papel de trabajo debe de salir de tu declaración anual porque ahí mismo tienes la conciliación contable fiscal. Sí. Totalmente de ahí lo puedes tomar y hacerle referencia al anual, hacerle referencia a la hoja inclusive de tu declaración anual, ¿no? Ya por último, estos movimientos, la nueva factura y el complemento que hice y ahora cancelarlo, ¿eso le afecta en algo a mi cliente? No, tu cliente no tiene ninguna afectación porque él recibió un documento en el 2020 por un anticipo y él recibió una factura en el 2020 creo, ¿sí va? Sí, 2020, 2021 la factura. 2021 por la aplicación del anticipo. Correcto. Sí.
Muchas gracias. Ándale. Bien, pues como hemos visto, pues cobra mucha importancia que este tema de la facturación aparentemente simple, mecánico en la operación, pero sabemos que es importante considerar que el personal que esté operando la emisión y la revisión, en estos casos de los CFDI, pues esté en constante capacitación, puesto que ya estamos viendo todas las diferencias y controversias que se pueden suscitar a raíz de la emisión y recepción de un comprobante fiscal digital, ¿no? Por internet. Pues agradecemos los tiempos, sí, ya se nos están consumiendo, no sin antes recordarles que el Grupo Novis va a poner en contacto con cada uno de ustedes para recibir una retroalimentación de la misma, y cualquier duda que se tenga también, vamos a estar listos para atender sus cuestionamientos, ¿no? Agradecemos la invitación de nueva cuenta al grupo por permitirnos mostrar algo de lo que viene en el 2022 de la facturación 4.0, ¿no? Muchas gracias a todos y estamos a sus órdenes. Muchas gracias.